El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Estamos listos? Vamos a la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Nehemías. Nehemías, el capítulo 4. Amén. Nehemías capítulo 4, el verso, desde el verso 15 en adelante. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios, en donde vamos a avanzar esta disertación. Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado su plan, volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo. Pero desde aquel día la mitad de los hombres trabajaba en la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Judá. Tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Señor, te rogamos ahora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú nos des un corazón entendido, ilumines nuestra alma, nuestro espíritu. Que tu palabra, Señor, nosotros la podamos entender. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a asimilar esta palabra, que ella pueda ser sembrada en nuestros corazones como la buena semilla que se siembra en buena tierra y lleva fruto. Reprendemos todo aquello, Señor, que se opone a que tu palabra llegue a nuestras almas, llegue a nuestras vidas y nos bendiga. Ahora, en el nombre de Jesús, todo argumento satánico, mentiroso, todo argumento diabólico en contra de tu palabra, lo atamos, lo desautorizamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar, hermano. El título de esta disertación: más allá del promedio. Más allá del promedio. Más allá del promedio es el título de esta disertación. Nosotros vivimos en una generación en donde todo se hace de una manera mesurada y calculada. Por ejemplo, cuando se habla de la expectativa de vida, la ciencia médica, los estados han estipulado, los economistas han estipulado una expectativa de vida de acuerdo a los recursos, de las posibilidades de cada país. Así que Colombia tiene una expectativa de vida, creo que no supera los 70 años aquí en Colombia. Ese es el promedio
según las instituciones que están velando por el progreso y el desarrollo de nuestro país. De igual manera, para todas las demás cosas se establecen esos estándares, esos promedios de vida. Por ejemplo, se calcula que hay un promedio de estatura entre los latinos y hay un promedio de estatura entre los anglosajones, los americanos, norteamericanos, los europeos. Que hay una especie también de promedio o lo que llaman ingreso per cápita, ingreso por habitante, ingreso nacional por habitante. Eso lo hacen los economistas, los expertos. Para todo existen promedios, para todo existen promedios. Y la gente intenta alcanzar esos promedios, esos estándares, para sentirse bien. El que está por debajo de esos estándares se dice entonces que está bajo el promedio. Se dice que en Colombia una persona debe considerarse rica. Esto da hasta risa. Dice que una persona debe considerarse rica cuando está ganando o tiene de ingresos algo superior a los 200.000 pesos. Debe considerarse que la persona es rica, es decir, no es pobre. No es pobre. Yo no sé en qué cabeza cabrá, ¿no? Semejante estándar, semejante promedio. Es ridículo, porque el índice de precios, la inflación, la carestía que existe en nuestra nación es bastante alta. Con 200.000 pesos, una persona no debe considerarse rica, ¿sí? En comparación con los precios que cuestan los artículos, la canasta básica familiar. Es algo completamente ridículo, pero son promedios, son estándares que la economía de un país establece para compararse en cuanto al progreso, compararse con otros países del mundo. Nosotros tenemos un pasaje aquí en el que Nehemías nos va a mostrar, nos va a revelar que Dios quiere que tú y yo estemos por encima de los promedios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Para vivir una vida cristiana de abundancia, en victoria y de calidad, se necesita vencer la mediocridad, el conformismo, el negativismo y la resignación. Una vida restaurada siempre producirá altos beneficios a un cristiano. Para lograr llegar a una vida victoriosa y fructífera debe haber una transformación de nuestra mentalidad. Muy bien. Hay factores en la vida de un creyente que le detienen en su avance, en su progreso. Por ejemplo, un espíritu resignado. ¿Ves? Resignado a las circunstancias. Una actitud mediocre para hacer las cosas. Estas son cosas que impiden el avance, el progreso de cualquier creyente. Una persona que es conformista. Una persona que es de mente estrecha. Hay algunos que han confundido cuando el Señor dice en su palabra: bienaventurados los pobres en espíritu. Algunos han creído que es pobres de espíritu, y no es lo mismo. Una cosa es ser pobre en espíritu y otra cosa es ser pobre de espíritu. Una persona pobre de espíritu es una persona que tiene una mentalidad estrecha, una mentalidad poco progresista, una persona que está resignada a lo que las circunstancias de la vida le presenten, pero no tiene deseo de progresar, no tiene deseo de avanzar. Es de estas personas que vive como la vida se le presenta. Estos son factores, reitero, que detienen el progreso de una persona.
Y usted puede ser incluso a veces muy espiritual, pero si usted no tiene una mente abierta, usted no tiene una mente progresista, usted no va a ningún lado. Olvídese que menos va a ir al cielo. Porque usted va a terminar siendo más bien es un místico. ¿Me entiende? Una persona que vive por allá, por la nube. Cuando ciertamente hay que tener la mirada puesta en las cosas de arriba, pero los pies bien puestos aquí en la tierra. A su nombre. En este pasaje Nehemías logró impartir un conjunto de convicciones que cambiaron la mentalidad y la conducta de este pueblo. Mire, este pueblo venía de unos 100 años de estancamiento aproximadamente. Tenían una mentalidad negativa, derrotada. No tenían convicción ya de nada. Y estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo del pacto. El de las promesas. Y en esta condición, Nehemías se da cuenta que el problema de estas personas empezaba aquí, en la mente. Empezaba ahí, en la mente. Tenían una mentalidad negativa. Había que renovar esa mentalidad. Había que inculcarles una serie de convicciones para que ellos se levantaran y contribuyeran al proyecto de Dios. El proyecto que Nehemías había planificado y para el cual había obtenido el respaldo de Dios primeramente y de las autoridades establecidas, del rey del imperio de los medos y persas. Nehemías tenía todo, pero le faltaba algo importante: el equipo de trabajo, la gente. Y un mentor espiritual, cuando tiene delante un proyecto de parte de Dios para realizar, si lo hace solo va a fracasar. El recurso más importante que él debe involucrar y con el que debe contar es la gente, el equipo de trabajo. Ayer explicaba en una clase a varios pastores, varios ministros, que en la obra de Dios, el ministerio del llanero solitario no funciona, no prospera, no va a ningún lado aunque tenga plata. Entienda, el caballo de el llanero solitario se llamaba Silver. Silver en inglés es plata. Cuando se daba la propaganda de la serie de llanero, usted escuchaba que empezaba siempre el llanero con su caballo blanco montado y el hombre diciendo: ¡ay, oh, Silver! Entérese hoy, Silver es plata. Entonces, cuando Dios llama a alguien para que realice un proyecto, lo primero que la persona debe pensar es no en plata. Debe pensar es en el equipo de personas que lo va a acompañar para hacer esa tarea. Porque solo no va a ningún lado. Como el llanero, aunque tenga plata, ¿ve?, no va a ninguna parte. Hay algunas personas que se han equivocado con respecto al llamamiento al ministerio y al proyecto de Dios, la obra de Dios en general. Algunos creen que teniendo mucho dinero es que se puede hacer la obra de Dios. Y por eso algunos se atreven a alquilar un local, comprar sillas, alquilar una planta de músicos, alquilar instrumentos musicales, pagar unas cuantas horas de un buen sitio de alquiler o comprar de pronto una propiedad y piensan que con eso, con los recursos financieros, es que se hace la obra de Dios. Y muchas veces esto fracasa, generalmente fracasa. Porque es que la obra de Dios, aunque sí requiere una inversión financiera para poder avanzar, lo más importante es la gente. Es en la gente en donde hay que invertir y es con la gente con la que hay que contar. A su nombre.
Por eso, mi amado hermano, cada vez que aquí se hace un proyecto, usted tiene que involucrarse, porque usted es el recurso más importante con el que Dios cuenta y con el que los pastores cuentan para que la obra de Dios pueda salir adelante. Descubramos cuáles fueron estas convicciones transformadoras que los condujeron a una victoria total. Escuche, fueron 4 las convicciones que Nehemías tuvo que inculcarle a este pueblo para sacar adelante el proyecto, para tener la victoria. Número 1. El entendimiento espiritual de su condición. Ellos debían tener la convicción de cuál era su condición espiritual delante del Señor. Fíjense que todo empieza por lo espiritual. Número 2. El reordenamiento de valores y prioridades. Ellos debían tener la convicción de que si sus valores y sus prioridades no estaban bien ordenadas, tampoco lo podían lograr. Número 3. El valor de congregarse con el pueblo de Dios. Debían convencerse, debían tener la convicción de lo que significa, el valor que tiene congregarse con el pueblo de Dios. Esto es algo importante. Vamos a ver más adelante que incluso es un mandamiento de la palabra de Dios. Y yo no sé si usted conoce del reglamento interno de esta congregación, que hay unos deberes y hay unos derechos que usted tiene cuando usted se hizo miembro de esta congregación. Y dentro de esos deberes está el de congregarse regularmente. Y puede constituir incluso hasta una falta el no congregarse. Cuando un creyente no se congrega sin razón, sin explicación alguna, pues esta persona está faltando. Y cuando uno falta, cuando uno transgrede un precepto, vienen consecuencias por esta cuestión. Y número 4. El mantenerse alerta y un paso adelante del enemigo. Esta convicción también, ellos debían estar convencidos de que al enemigo había que ganarle ventaja. Y para eso había que estar bien vigilante, con la guardia arriba, como se habla en el boxeo, con la guardia arriba. El boxeador que tiene la guardia abajo, le entra golpe por todos lados. A su nombre. Vamos a enfocarnos entonces en la primera de estas convicciones que Nehemías tuvo que inculcarle a esta gente. Número 1. El entendimiento espiritual de su condición. Ellos debían entender cuál era su condición. Debían entenderlo. El pueblo entendió que Dios había confundido al enemigo y se apropió de la victoria. Fueron espiritualmente inteligentes. Muy bien. Y esto se requiere no solamente para orar, no solamente para meditar en la palabra. Todo creyente debe pedirle a Dios una mente espiritual, porque esto te va a hacer sabio. Hemos notado que hay gente que tiene mucho conocimiento, mucha información a veces de la palabra de Dios, pero el tener conocimiento no te hace sabio. El tener mucha información, conocimiento bíblico, teológico, eso no te hace sabio. ¿Qué es lo que te hace sabio entonces? Hombre, aunque usted no sepa mucha Biblia, mucha teología, usted sea una persona capaz de tener ese sentido común, de tener esa practicidad para tomar decisiones correctas, alineadas con la voluntad de Dios. Hay gente que anda por ahí hablando de sus sueños, de sus proyectos, de sus planes. Y la pregunta es, ¿los habrán alineado con el propósito de Dios? Porque te voy a decir algo, nosotros hemos nacido y Dios nos permitió tener vida, es para un propósito. Ahora, Dios tiene un propósito general, pero con cada uno de nosotros tiene un propósito específico. ¿Lo conoces tú? Esa es la tarea. Entonces,
No es malo tener sueños, proyectos, anhelos, aspiraciones, metas. No es malo. Pero lo que sí es malo es que esos sueños estén bien apartados del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Este pueblo tuvo entendimiento espiritual de lo que Dios había hecho. Ahí en el pasaje que leímos está bien claro que ellos tuvieron entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Y se dieron cuenta que quien estaba detrás de esas circunstancias, de esos acontecimientos, era la mano de Dios. Y cuando tú tienes esa percepción, tú debes obrar. Óyeme, ya no es tiempo para orar. Ya no es tiempo para ayunar, para clamar, para interceder. Ahora es tiempo de actuar. Amén. Es tiempo de actuar. Hay algunos hermanos que no disciernen ese tiempo, esa ocasión, ese momento. Y la pasan toda la vida orando y ayunando a ver si es la voluntad de Dios que yo haga esto o esta otra cosa. Y Dios les está diciendo, pero ya, actúa, muévete. Y ellos no, hay que orar para ver si esto es de Dios o no. Hay que orar, hermano, hay que orar. Hermano, usted tiene que orar más. Y resulta que ya las condiciones están dadas, pero las condiciones están delante de sus ojos y él no las percibe. Él no las ve. A su nombre. Mira al hermano que tienes al lado, dile, esto como que es contigo, hermano, parece que es contigo. El pueblo entendió que Dios y sus promesas les estaban respaldando. Si ve, ellos tuvieron ese entendimiento, Dios los estaba respaldando, las promesas de Dios se estaban cumpliendo ahí delante de sus ojos. ¿Qué tenían que hacer? Moverse y actuar. El conocimiento de la palabra de Dios y sus promesas nos guiarán a la victoria. Una convicción firme del respaldo de Dios producirá un sentir de autoridad y victoria. Un creyente inmaduro espiritualmente nunca heredará las riquezas y las promesas divinas. Oye eso, en la Biblia hay más de 8,000 promesas. Hay más de 8,000 promesas. Pero usted tiene que conocerlas. Y no solo conocerlas, apropiarse de ellas, empoderarse en las promesas de la palabra. Eso es lo que es vivir por fe. Todo aquel que pretenda alcanzar la victoria en un proyecto por sus propias fuerzas, sin apoyarse en las promesas de Dios, no está actuando en fe. Está actuando en presunción, no en fe. Los hijos de Dios no actuamos por presunción, actuamos por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, para avanzar, usted tiene que estar convencido de que Dios lo está respaldando y de que hay una palabra de parte de Dios para sostener ese avance, para caminar en esa promesa. Es lo único que nos puede dar victoria. Lo demás siempre te va a conducir al fracaso, al desánimo, a la frustración. ¿Conoce usted las promesas de Dios? ¿Se deleita usted en ellas, estudiándolas, apropiándose de ellas? Mira Pedro, con todo y lo criticado que ha sido el apóstol Pedro por su impetuosidad, pero Pedro era un hombre osado. Hubo una ocasión en la que el Señor se les apareció a ellos en medio del mar. Y ellos se asustaron. Creyeron que era un fantasma. Pero el Señor se les identificó y les dijo, no teman, yo soy. Y Pedro desde allá, desde el barco, le dijo, si tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, una vez que el Señor le dio la orden, le dio la palabra, le dio el rema, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas.
¿Sabe cuál fue el milagro allí en ese pasaje? En Lucas capítulo 5 está registrado eso. ¿Sabe qué fue el milagro? El milagro no fue que Jesús caminara sobre las aguas. El milagro fue que Pedro caminara sobre las aguas. Ese fue el milagro. El problema fue que cuando Pedro quitó la mirada del Señor Jesús y comenzó a mirar los rayos, los truenos, las centellas, el viento, las olas, quitó la mirada del Señor Jesús, la puso en la circunstancia y comenzó a hundirse. Y le dijo al Señor, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y le dice, hombre de poca fe. Fíjate, le faltó un tricito, pero ¿sabes qué? Al único de los apóstoles que yo conozco que caminó sobre las aguas fue Pedro. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Dale el aplauso al Señor, hermano, en esta mañana. Alabado sea el Señor. La segunda convicción. El reordenamiento de valores y prioridades. Tú tienes que reordenar, tienes que convencerte de esto. Si tú no pones en orden tus valores y tus prioridades en la vida como cristiano, no vas a ningún lado. Vas a estar siempre allí patinando en el mismo punto, ahí en lo mismo. Y pasarán los meses y los años y ahí tú igual. No avanzas. Es más, verás que otros pasan a tu lado, seguirán derecho y tú allí. Y te preguntarás un día frustrado por qué ellos consiguen, por qué ellos crecen, por qué ellos alcanzan victoria y yo no. Tal vez es porque tus valores y tus prioridades no las tienes en orden. El pueblo de Dios debe entender que su prioridad es el servicio al Señor. ¿Entendió eso? ¿Cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios? Servir al Señor. Servir al Señor. El pueblo de Dios adquirirá valor en la medida en que sirve a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, ¿sabes lo que sucede? Dios se glorifica en tu vida y tú vas a comenzar a ser honrado y dignificado por Dios mismo. Te lo voy a repetir. En la medida en que tú le sirves a Dios, Dios comienza a honrarte a ti y a dignificarte. Tú serás una persona de honor y de dignidad. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a Dios. El pueblo de Dios debe equilibrar con sabiduría el servicio en la obra de Dios y la atención y protección a su familia. ¿Oyó eso? Hay que servirle a Dios. Pero usted también tiene un llamado. Usted que es padre de familia. Dios bendiga a todos los padres de esta congregación. Usted como padre de familia, usted tiene también que preocuparse por el sostenimiento de su casa, de su familia. Usted no puede sacrificar la atención de su casa, de su familia, con la excusa de decir, no, es que yo le estoy sirviendo a Dios. Deténgase un momento. Eso es prioritario, pero usted tiene que lograr un equilibrio entre servir a Dios y servir a su familia. Es más, te voy a decir algo. Si a veces en balanza se ponen las dos cosas y tú tienes que escoger entre servir a tu familia y servir a Dios, tienes que escoger tu familia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. Si delante de ti se presenta la ocasión en la que tú tienes que servir a Dios o tienes que servir a tu familia y las dos cosas son importantes, ¿cuál vas a escoger? Servir a tu familia. ¿Cómo así, pastor? Es que la familia es la primera institución que Dios estableció. Antes de crear a las naciones, antes de crear incluso la iglesia, Dios constituyó la familia. A su nombre. Eso se llama equilibrar. Eso se llama poner en orden las prioridades. Eso es. Yo conocí la historia de una pareja
Él tenía una empresa de estas editoras, una tipografía. Y yo lo conocí y le pedí un favor, que me hiciera un trabajo. Resultó que él era casado y él estaba dedicado a su oficio y me habló de su condición. Y él me dijo: yo estoy casado, mi esposa tiene un llamado al ministerio. Y dije: ¿cómo así? Y ella está estudiando la palabra de Dios. Y me dijo: si usted le habla, de pronto ella se anima. Porque yo le he dicho, pero ella no está estudiando. Y él me la presentó. Yo conocí a la sierva del Señor. Efectivamente, estaban casados, pero la pastora de la congregación era ella. Y óigame, tenían 2 hijos. Y ella le había dicho a la congregación y le había enseñado a la congregación de que el llamado al ministerio lo tenía ella, no él. Y el muchacho sencillamente era el colaborador de ella en la iglesia, siendo un hombre fiel, un hombre preocupado por su casa, por su familia, un hombre que la amaba a ella, fiel a ella. Pero ella lo sentó en la iglesia, porque la que tenía el llamado era ella. Y cuando yo me enteré de eso, estuvimos allá, conocimos la iglesia, una iglesia que no existe, porque realmente eso no es obra de Dios. Un nombre todo raro, ahí en Los Girasoles. La iglesia Gesarei. Yo dije: ese nombre, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿Dónde lo habrán inventado? ¿Qué revelación será esa? Tal día que ellos me dijeron: no, Génesis, Reyes y Samuel, o algo, Génesis, Samuel y Reyes, Gesarei. Entonces yo comencé a preguntarle a la hermana: ¿y usted por qué al varón no lo ha involucrado en el ministerio? ¿Por qué usted no lo presenta como su esposo, como un hombre de Dios, como un hombre que también Dios lo puede usar? Es más, que lo ha constituido como su cabeza. Y ella me dijo tajantemente: la que tiene llamado al ministerio soy yo, él no. ¿Cómo le parece eso? Yo le dije: vea, usted tiene que aprender primero a atender su casa, su familia, su esposo, y después la obra de Dios. ¿Oyó? Ese es el orden bíblico. Bueno, eso no le gustó a ella. No me invitó más a predicar ni a continuar en la extensión de estudio. Pero ¿sabe qué? Le dije la verdad. Le dije lo que dice la palabra de Dios. Y unos meses más tarde esa iglesia se cayó. La hermanita cayó en infidelidad. ¿Ya ves? Y destruyó la iglesia. Destruyó la iglesia. Pobre varón de Dios. Pobre siervo de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no se tienen las prioridades y los valores en orden. Ese es el problema. Entonces, usted varón, usted mi hermana, ponga en orden esas prioridades. Y hemos enseñado más de una vez: primero en la familia, antecedido obviamente de tu relación personal, tu comunión íntima con Dios. Eso es primero. Luego viene el servicio a la familia y después el servicio a la obra de Dios. Esa es la prioridad. Así es que la Biblia lo enseña. ¿Dónde, pastor? ¿Quieres? Pídeme una consejería y te muestro por la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que así es el orden. Pero así lo enseña la palabra de Dios. A su nombre. El pueblo de Dios debe entender que los recursos para servir a Dios y servir a nuestras familias los encontramos en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios encuentras tanto los recursos para atender a tu casa y para atender la obra de Dios. Fíjate, uno de los requisitos para servir en la obra de Dios dice que la persona debe tener su casa en orden. Debe tener primero su casa en orden. Porque el que no sabe administrar su casa, dice el apóstol, ¿cómo puede administrar la casa de Dios? Descuidar la obra de Dios por atender las necesidades de la familia es un extremo nocivo.
Descuidar la familia por atender la obra de Dios también es otro extremo nocivo. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Entendió ese principio? Los extremos son peligrosos. Los extremos son nocivos, son destructivos. Tú no puedes enfocarte solo en el llamado al ministerio, si lo tienes, y sacrificar así el tiempo de atención y de servicio a tu casa, a tu familia, o viceversa. Tú no puedes dedicarte solo a tu casa y a la necesidad de tu familia y descuidar la obra, el servicio en la casa de Dios. Algunos hermanos aquí están teniendo conflictos con eso. Y lo cierto es que están desequilibrados, más de uno, porque están más ocupados en lo suyo propio, en su casa, en las cosas domésticas, y están descuidando el servicio en la casa de Dios. Eso es un extremo, nuevamente te lo digo, es nocivo, es explosivo, es destructivo. Tú tienes que lograr un equilibrio en las dos cosas, un equilibrio. Ahora, si estás soltero, ¿ve?, y quieres servirle a Dios, el consejo del apóstol es que te quedes así antes de casarte, hombre o mujer, porque una vez que te casas, tu atención, tu tiempo está dividido entre el servicio y atención a la casa de Dios y el servicio y atención a tu propia casa. Entonces mejor quédate así. Pero pastor, es que yo no tengo don de continencia. Ahí me tocan y se fuego. Entonces cásate, hermano, no te vayas a quemar, gloria a Dios, pero cásate en el Señor. Adelante. Tercero, Punto 3. el valor de congregarse con el pueblo de Dios. El valor de congregarse. Fíjate, en Israel, en esta ocasión, en este tiempo, Nehemías encomendó a una persona que tocara el shofar. Y la orden era que donde se tocara el shofar, ellos se congregaran a la voz del shofar, porque había mucho espacio, el pueblo estaba muy disperso. ¿Entiende? Entonces, cuando se tocaba el shofar, la instrucción era clara: congréguense. Esto tenía un valor muy significativo. ¿Ve? Cuando el pueblo está unido, el pueblo difícilmente será vencido. Amén. Pero si el pueblo está dividido, está disperso, es fácil vencerlo. Ese es el principio. Por eso Nehemías le inculcó a ellos el valor de congregarse. Hay un valor espiritual en congregarse. Algunos no lo entienden. Además, es un mandamiento de la palabra de Dios, no dejar de congregarse. Y como lo expliqué hace un momento, en el reglamento interno de esta iglesia está estipulado que una persona puede cometer una falta siendo ya miembro, conociendo sus deberes y sus derechos, y no se congrega. Al no congregarse, esto acarrea una sanción. ¿Ve? Acarrea un tiempo de disciplina, corrección, restauración. No se deje usted, hermano, sancionar por el hecho de que usted ha perdido la costumbre de congregarse regularmente. Entienda, hay un valor espiritual grande, hay una bendición grande cuando el pueblo se congrega regularmente. El pueblo de Dios debe tener un lugar donde reunirse para edificarse. El pueblo de Dios debe tener un lugar para acuartelarse y recibir instrucciones y esperar que su comandante en jefe pelee sus batallas y gane sus victorias. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es el que pelea por nosotros? Amén. Entonces, ¿cómo es eso de que hacemos guerra espiritual? Estamos llamados a hacer guerra espiritual. ¿Cómo? Si la guerra, el Señor es quien la pelea por nosotros. Bueno, te voy a explicar. Lo que sucede es que mientras nosotros nos congregamos, mientras nosotros adoramos, alabamos al Señor acá, le invertimos este tiempo, te das cuenta,
Mientras estamos ocupados en esto, en adorar al Señor, eso es todo lo que Dios requiere de nosotros para Él enviar sus ángeles y pelear por nosotros las guerras espirituales y darnos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. ¿Para qué nos acuartelamos? Para eso, para recibir instrucciones, para adorarle. Decirle, Señor, ese enemigo es grande, eso es un gigante lo que está allá afuera. Y el Señor dice, tranquilo, déjamelo a mí, yo soy más grande que él. Lo único que Dios pide de nosotros es que nos congreguemos, que le alabemos, que le adoremos, que le honremos. Y Él hace el resto, hace lo más difícil. Mientras tú estás aquí, hay un ángel enviado por Dios peleando una batalla por ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te descontrolas si Dios tiene todo bajo control? Por eso cuando vienes a la casa de Dios, me gustó lo que estaba diciendo Aleja esta mañana. Tú tienes que venir a honrarlo, hermano. Eso es. Tú tienes que venir a adorarlo, a glorificarle a Él, a recibir instrucciones de Él. Nosotros somos como un ejército, somos como una milicia. Y cuando hay amenaza, ¿qué es lo que hace el ejército enseguida con todos sus soldados? ¿Qué hacen los generales? Acuartelamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Acuartelamiento de una vez. Para eso nos congregamos nosotros. Estamos acuartelados aquí y mientras tanto allá la guerra la está haciendo el Señor. Y dime una cosa, ¿qué batalla ha perdido el Señor contra nuestros enemigos? Ninguna. Entonces hay que confiar en Él y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué tú no te estás congregando regularmente? Es la pregunta. Pregúntaselo al hermano que tiene al lado. ¿Tú por qué no te congregas regularmente? Díselo así, dile este rema, dile, acuartélate. Acuartélate. A su nombre. El pueblo de Dios debe tener un lugar desde donde proclama el mensaje del Señor. Sin lugar a dudas que ese lugar es la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Desde aquí proclamamos el mensaje. Mira, en la cruzada, más fue la gente a la que le llegamos por internet que a la que le llegamos allí físicamente. Porque ese medio masivo de comunicación se constituye en una tribuna desde la cual nosotros proclamamos al mundo entero la palabra de Dios. Lo mismo estamos haciendo hoy. Esta grabación se está haciendo. Y mientras aquí hay 20, 25, por allá por la internet hay más de 40, 45 personas en el mundo entero viendo y escuchando esta palabra. A su nombre. Cuarto, Número 4 y último. el mantenerse alerta y un paso adelante del enemigo. Esto es importante. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que usted debe estar vigilante del adversario para que él no gane ventaja sobre nosotros. Si tú te descuidas, si tú dejas de vigilar en tu vida espiritual, el enemigo va a ganar ventaja sobre ti. Si tú no conoces las maquinaciones del adversario, el adversario te va a ganar ventaja, te va a ganar terreno. Por eso, Nehemías le dio a entender a este pueblo: nosotros tenemos que estar vigilantes y debemos estar un paso adelante. Debemos picar primero al diablo antes que el diablo nos gane ventaja. Y mira las instrucciones que dio Nehemías. Mira la gente lo que hizo. Se establecieron guardias 24 horas del día, trabajo las 24 horas del día. Unos tenían el turno en la noche, después de trabajar en la obra, de vigilar. Nada más había tiempo, era para bañarse, limpiarse, asearse.
La gente comiendo ahí al lado y cada uno con la espada ahí a la mano. Si te das cuenta, esas instrucciones, eso es no ignorar las maquinaciones del adversario para evitar sorpresas, para evitar que ellos de repente fueran derrotados, sorprendidos. Él dice, no, aquí hay que estar velando, hay que nombrar una guardia. ¿Y quiénes son los que van a ser de guardia? Ustedes mismos. Pero ¿cómo? Si estamos trabajando. No, un momento. Aquí el horario de trabajo de tal hora a tal hora. Y de tal hora a tal hora a cuidar, a vigilar. Y con la espada ahí, puesta encima, a la mano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Eso es. ¿Me entiende? Pero esto hay que hacerlo. Esto no es de orar, no. Esto es de actuar. Yo todo se lo dejo a Dios. No, no se lo deje todo a Dios porque Dios no lo va a hacer. Eso lo tienes que hacer eres tú. Lo tenemos que hacer nosotros. Dios hará lo imposible. Amén. Dios hará lo imposible. Tú harás lo posible. El pueblo no se descuidó ni dio ventaja a sus enemigos. El pueblo veló permanentemente mientras hacía la obra. Un creyente siempre debe permanecer protegido, cubierto y vestido del Señor Jesucristo, para no dar ventaja al adversario. 2 Corintios 10, 3 al 4. Exactamente, ahí está escrito ese pasaje. Vamos a leer ese pasaje del apóstol Pablo. Ya le hice mención de ese pasaje, pero vamos a leerlo literalmente para que escuche usted. Pablo ahí instruye de que nosotros, Dios nos ha provisto armas espirituales. Nuestra lucha es contra un mundo espiritual de maldad, y las armas de nosotros también son armas de destrucción masiva, pero para el mundo espiritual. Amén. Amén. Pues aunque andamos en la carne, Oiga, no militamos según la carne. no que militamos. ¿Qué quiere decir esa expresión? No andamos. Nosotros no andamos como anda una milicia física, un militar físico, pero sí somos militares espirituales. ¿Cuántos son parte de la milicia del Señor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. La espada que ellos tenían ahí es un símbolo espiritual. ¿De qué cree usted que es símbolo esa espada que ellos tenían ahí? La palabra. Es la espada del Espíritu. Por eso es que usted debe hacerse un compromiso con la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es un arma ofensiva, un arma espiritual ofensiva contra el adversario. Cada vez que tú pronuncias la palabra, cada vez que tú declaras la palabra, cada vez que tú pronuncias una promesa, el infierno se estremece, mi amado hermano. A su nombre. Concluimos. El conocimiento es sinónimo de poder. El mundo sabe muy bien esta verdad. Lamentablemente muchas veces quienes no entendemos esto somos el pueblo de Dios. Conocer a Dios, conocer sus promesas, apropiarnos de nuestra vocación y nuestra posición en Cristo inevitablemente nos proporcionará la fuerza para vencer la adversidad, la crisis, la oposición, la mediocridad, el conformismo y en general todo lo que impida nuestra victoria y desarrollo integral. Ejerzamos la autoridad que el Señor nos concedió y en su nombre luchemos y proclamemos la victoria para salir del promedio, del común, de lo cotidiano y lo rutinario. Seamos creyentes sobresalientes en el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? No debemos conformarnos con el promedio, tenemos que sobresalir. Tenemos que sobresalir. En este día del Padre, tú como padre debes hacerte a la meta de ser un padre sobresaliente. Amén. Un padre sobresaliente. Y en general para todos nosotros, los de Cristo, los que somos de Cristo, el principio es que Dios quiere que tú sobresalgas del promedio, del común. Tú debes ser un creyente sobresaliente. Amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.